Hola, soy Aida. Soy una de los y las guías de la Asociación de Guías Regionales de Eslovenia, Argos. Y hoy me toca a mí el video en español. Ahora mismo me encuentro debajo de un árbol muy especial para nosotros los eslovenos. Es el árbol llamado tilo o en esloveno lipa. Es también el árbol nacional, como un símbolo de Eslovenia. Si podéis observar, las hojas tienen un poco, podéis verlas allí arriba, tienen una forma de corazón otra vez. Muchas veces pues el corazón aparece también en la artesanía eslovena. Bueno, pues el tilo, ¿por qué es tan importante para nosotros los eslovenos? Pues nosotros somos uno de los pueblos eslavos. Por ejemplo, el pueblo eslavo más conocido hoy en día sería Rusia. Nosotros somos una parte de los eslavos del sur. ¿Y por qué les cuento esto sobre los eslavos? Pues porque los eslavos llegaron a estas tierras donde hoy en día es Eslovenia en el siglo VIII, trayendo consigo sus creencias y su mitología, que se basaba mucho en la conexión con la naturaleza. Y además de eso, ellos se imaginaban el mundo entero en forma de un árbol, o sea, el mundo de los muertos debajo de la tierra donde están las raíces, el mundo de los vivos en el tronco del árbol y lo más alto de las ramas del árbol pues vivían los dioses. Bueno, el tilo, cada árbol tenía su simbología, su dios, su función. Y pues el tilo tenía la función de transmitir la sabiduría de los dioses a los seres humanos. Y por eso también, pues en los pueblos antiguamente, y bueno, siguiendo la tradición todavía hoy en día, en el centro de cada pueblo se encuentra un tilo. Y en el pasado se reunían debajo del tilo los viejos sabios de la comunidad para hablar sobre asuntos importantes, sobre grandes cambios, sobre todo lo que importaba para la comunidad. Y bajo el tilo, porque el tilo era el árbol que les otorgaba la sabiduría de los dioses. Hasta hoy en día podemos encontrar en los pueblos eslovenos, al lado de la iglesia, siempre un árbol del tilo, porque a causa de esta tradición eslava, el tilo fue entendido como el árbol sagrado. Así que todavía se puede ver la transmisión entre las creencias eslavas a las creencias, a la creencia cristiano-católica. Bueno, pues a que eso pasó en el siglo X, pues todavía hoy en día se puede ver esta conexión. Bueno, pues el tilo no solamente que tiene una simbología nacional y pues que es importante para nuestra tradición, el tilo también se usa, o sea, la flor del tilo también se usa en la medicina popular eslovena. De las flores del tilo, que todavía ahora estamos en el principio, bueno, en la mitad de mayo todavía no florecen los tilos, pero cuando florecen se puede recoger las flores del tilo para preparar una infusión con efecto calmante. Así que bueno, pues podemos decir que el tilo es el árbol perfecto para estos días. Nos calma y nos da mucha sabiduría. Bueno, esto es todo por ahora por mi parte. Y un gran saludo y nos vemos algún otro viernes. Hasta luego.